acá nuestro tema de hoy, de la porción semanal. Recordemos que cada semana estudiamos una porción de la Torá. Llevamos el ciclo anual de estudio de la Torá, que se divide en 54 porciones, una porción cada semana de la Torá. Leemos también una porción de los profetas y leemos también porciones de lo que se conoce como el Nuevo Testamento, tratando así, ¿verdad?, de tener una alimentación balanceada de las Sagradas Escrituras. Esto en lo que es el ciclo anual, ¿verdad? Esto es muy aparte de lo que cada uno de nosotros pues lee, lo que cada uno come diariamente en sus lecturas de la palabra del Eterno. Esta semana estudiamos la porción que lleva por nombre hebreo Tetzaveh. Tetzaveh, ¿qué quiere decir? ¿Se les olvidó? Se me hace que les voy a hacer las preguntas del test. Mira, aquí las tengo aprovechando. ¿Qué quiere decir Tetzaveh? Ordenarás, mandarás. Mejor no, porque no va a ser que no hayan estudiado y van a decir los hermanos allá virtuales, no, mira, mejor no nos arriesgamos, ¿no? Pero yo sé que sí los contestaron, ¿verdad que sí? Hombre, no se oyó ni una. Acabamos de escuchar. Bueno, hermana Belita dice, yo sí. Bueno, Tetzaveh, ordenarás. Y hoy vamos a hablar acerca de un tema con el que abre la porción semanal. Empieza precisamente diciendo acerca de esta instrucción. Vamos a ver la lectura, la vamos a poner en pantalla. Nuestra lectura, que es prácticamente el inicio de la porción, es Éxodo capítulo 27, los últimos versos 20 y 21, que ahí está. Si los alcanzan a leer, por favor, leanlos todos juntos, como dice ahí. Muy bien, esta versión que acaban de leer es de la Nueva Traducción Viviente. ¿Sí? Es Éxodo 27, versos 20 y 21. Y ahí encontramos entonces precisamente el tema del que vamos a hablar, que es la obligación. Fíjense bien, la obligación que tenemos de aportar o de ofrendar aceite. ¿Sí? Así es el tema que estamos planteando el día de hoy. Entonces vamos a empezar. Tenemos aquí las diapositivas y vamos a empezar señalando algunas diferencias que podemos apreciar entre la ofrenda de la que hablábamos la semana pasada, la porción terumá, y la ofrenda de la que se habla hoy, con la que abre la porción de Tetzaveh. Hay varias diferencias, pero queremos destacar por lo menos estas dos diferencias. La ofrenda de la que se habla en la porción anterior era una ofrenda de carácter voluntario. O sea, y el Eterno dio la instrucción para que todos aquellos que de corazón, ¿verdad?, o sea, voluntariamente quisieran aportar, quisieran ofrendar, pues lo hicieran. Y la otra característica de la ofrenda es que esta era una ofrenda única.
ofrenda de la que hablamos la semana pasada era una ofrenda única. ¿Por qué? Porque la ofrenda era para construir el Mizcán. Entonces, el Mizcán estaba programado construirse una sola vez. Entonces, esas dos características tenía la ofrenda terumá, de la que hablamos la semana pasada. En cambio, la ofrenda de la que hablamos en esta porción, o la ofrenda con la que abre, mejor dicho, esta porción, es una ofrenda obligatoria. O sea, aquí no es si quieres o no quieres. Esta es una ofrenda de carácter obligatorio. Y además, esta ofrenda tenía que ser continua. O sea, no se iban a presentar una sola vez. Esta ofrenda, la aportación del aceite, de lo que habla el texto, tenía que ser continuamente. Es decir, cada que fuera necesario, cada que hiciera falta, los hijos de Israel debían de presentar esta aportación, debían de presentar esta ofrenda. Fíjense que la ofrenda voluntaria, podríamos pensar que se redujo, es decir, no todos los hijos de Israel participaron o habrían de participar, porque se estaba dando la opción. Decíamos la semana pasada que el llamado a participar fue para todos. O sea, dile a los hijos de Israel, o sea, a todos. Pero después ya dijo para que todos aquellos que de corazón quieran. Pues ahí ya se reduce. Y podríamos pensar que no todos participaron, porque creo yo que cuando se nos da la opción de hacer o no hacer algo, siempre va a haber personas que decidan, pues sí, si no es obligatorio, pues no participo, ¿no? De hecho, a veces, aunque sea obligatorio, a veces hay quienes dicen, pues como quiera no participo. Entonces, acá en esta ofrenda obligatoria, vemos que todos, absolutamente todos los hijos de Israel debían de participar o estaban obligados a participar. Entonces, estas son diferencias entre estas dos ofrendas. Y cuando tenemos ofrendas así, distintas, o de esta índole, es natural pensar que a todos se nos puede facilitar el dar una ofrenda o el participar con una ofrenda como de la que hablábamos la semana pasada. Porque podríamos decir, pues es más fácil dar una ofrenda que por un lado es voluntaria, que además no me están diciendo que tiene que ser de alguna cantidad, sino lo que yo quiera dar de corazón. Y además, pues es única. Eso debería, digamos, ser una gran motivación para que pues todos absolutamente participemos en una ofrenda así. Pero en cambio, cuando se habla de una ofrenda como esta, de Éxodo 27, versos 20 y 21, donde vas a tener que aportar esta ofrenda continuamente. O sea, tu compromiso va a ser continuo. ¿Sí? Aquí no puedes dejar de hacerlo. No puedes suspender tu aportación, sino que tienes que hacerlo constantemente. Entonces, si a nosotros nos hablan en esos términos, si nos dicen que tenemos que estar aportando una ofrenda así, continua, constante, pues probablemente lo vamos a pensar dos veces, ¿no? Probablemente va a haber más de una persona que diga, no, pues es que el compromiso es muy grande, es estar, pero ¿hasta cuándo vamos? No, siempre es mucho tiempo. Suena como que a bastante, ¿no? Siempre.
Pero esta ofrenda de la que hablamos es así. Una ofrenda de carácter continuo. Y otra vez, obligatorio. Es decir, que no hay la opción de si quieres o no quieres. Es obligatoria. Bueno, ahora bien, la ofrenda de la que se habla, por lo que el Eterno está ordenando, ¿verdad? Porque ahí aparece el término precisamente que le da nombre a la porción de saber, ordenarás. Este es una orden, este es un mandato del Eterno. Esto es imperativo. Entonces, lo que el Eterno está ordenando, lo que está Él demandando como ofrenda, era aceite. Esto les vas a ordenar a los hijos de Israel, que quiero que aporten, que quiero que traigan aceite. Pero no era cualquier aceite. Tenía que ser aceite de olivas, y olivas machacadas, o esta versión creo dice prensadas, ¿sí? Entonces, si pensamos en términos modernos, el aceite de oliva está caro, no está tan barato. Bueno, hoy día no hay aceite barato, ¿verdad que no? Ahorita no. Tiempo atrás tú ibas a la tienda y bueno, podías buscar un aceite como uno que se llama Ave, creo, o el 1, 2, 3, que eran aceites así baratos. Pero ahorita no, ni esos están baratos. Ahorita ningún aceite está barato. Cualquier aceite que quieras comprar, llámese como se llame, ya te cuesta como 50 pesos un litro. Y si te va bien, ¿verdad? O sea, todos los aceites, no sé por qué, todos están bien caros. Pero el aceite de oliva es más caro. Más caro. Si quieres comprar un aceite de oliva, un litro de aceite de oliva, pues sí te cuesta más de 100 pesos. Dependiendo de la marca y dependiendo si es extra virgen todavía. Entonces, en términos modernos, estamos hablando de algo caro. Ahora, en aquel tiempo, el aceite extraído de las olivas, pues costaba también más trabajo obtenerlo que otros aceites. Entonces, más o menos, nuestra idea moderna del aceite de oliva es más o menos equiparable a lo que en aquel tiempo el Eterno estaba demandando de los hijos de Israel. Entonces, ¿de dónde se obtiene este aceite? Pues de un olivo, un árbol que se llama olivo. Y el olivo es un árbol muy, muy importante dentro de la historia del pueblo de Israel. De hecho, el olivo es como un símbolo de Israel, de la nación de Israel. El olivo, además, es un árbol que tiene un gran simbolismo en las Sagradas Escrituras, que es mencionado muchas veces en las Sagradas Escrituras. El olivo tiene algunas características importantes y únicas también, a diferencia de otros árboles. Una característica que creo que es muy importante del olivo es que este árbol tarda al menos 10 años en dar fruto, o sea, en dar las olivas. ¿Sí? Tarda al menos 10 años.
O sea, no es como que... O sea, hay otros árboles que tardan mucho menos tiempo, pero él tarda 10 años. Y esto es interesante porque si pensamos en términos de personas, cuando hablamos de las personas como si fuéramos árboles, porque la Escritura nos compara con árboles, muchas veces, con distintos árboles. Muchas veces en la Escritura los creyentes son comparados con árboles. Y algo que dijo nuestro Santo Maestro, Yeshua, es que los discípulos de Él fuimos elegidos por Él para que produzcamos fruto. Y dijo mucho fruto, y que el fruto permanezca. Entonces, cuando pensamos en esto, ese es un concepto que la mayoría de los creyentes tenemos muy presente. Nada más que el asunto en cuanto a qué es el fruto, ahí es donde luego hay confusión. O mejor dicho, hay diferentes interpretaciones respecto a lo que es el fruto. En la palabra de Dios en general, siempre hay diferentes interpretaciones. Por cierto, en esta porción saber, en donde también se habla, principalmente en toda la porción de las vestiduras sacerdotales, aparece como parte de la indumentaria el Urim y el Tumim, ¿verdad? Del que hemos hablado en otras ocasiones. El Urim y el Tumim, que eran como algo muy, para muchos algo muy místico, unas piezas que llevaban el pectoral, el sumo sacerdote, y que le proporcionaban como, digamos, la capacidad para discernir la voluntad del Eterno. Y en las Escrituras vamos a encontrar en diferentes ocasiones que personajes del pueblo de Israel, sobre todo reyes, acudían con el sumo sacerdote para consultar al Urim y el Tumim. O sea, consultar al sumo sacerdote, pero el sumo sacerdote lo que hacía era consultar el Urim y el Tumim. De ahí, muchas culturas en el mundo aprendemos que hacían lo mismo. O sea, consultaban a sus oráculos, se usa esta palabra oráculo, como para saber qué hay que hacer, como para saber, ¿debo ir a la guerra o no debo ir a la guerra? O sea, a veces los reyes no estaban seguros de lo que tenían que hacer. En el caso de los reyes de Israel, iban con el sumo sacerdote y entonces consultaban. Y el Urim y el Tumim, ahí es donde, desde ahí hay diferentes interpretaciones en cuanto a cómo funcionaba el Urim y el Tumim. Entonces, hay quienes dicen que una de estas piedrecitas llamada el Urim era como el conocimiento, era como que la revelación. Pero el otro, el más importante, era el Tumim, porque el Tumim te daba el discernimiento, es decir, la interpretación correcta. Pero aún así hubo quienes confundieron la interpretación o interpretaron equivocadamente. Esto, entendido en nuestros tiempos, sería como decir que lo que tenemos acá, o sea, la palabra sería como el Urim. O sea, aquí tenemos la revelación. Pero el Tumim es, ¿cómo vas a entender esto? Y el asunto es que hay muchas diferentes maneras en que se entiende. Hay diferentes interpretaciones. Un ejemplo en las Escrituras es como cuando los hijos de Israel, para la siguiente porción que vamos a estudiar, los hijos de Israel escucharon la voz de Dios hablando desde la montaña de Sinaí. Escucharon
lo que conocemos como los 10 mandamientos. Y después, ¿ellos qué hicieron? Hicieron un becerro de oro. Pero ellos decían que el becerro de oro era el eterno. Aquí está nuestro Dios que nos sacó de Egipto. Entonces, en varias cosas que ellos estaban haciendo y en el lenguaje que estaban utilizando, podríamos decir que había cosas correctas, pero lo incorrecto era haberse forjado un ídolo. Pero en lo demás estaban bien. Ahora, ellos estaban seguros de que estaban haciendo lo correcto. Y ahí tenemos un ejemplo de una mala interpretación de algo que el Eterno dijo. Otro ejemplo sería como cuando el rey Saúl recibió revelación, recibió palabra de lo que debía de hacer con los enemigos. Pero él no hizo eso, él hizo otra cosa. Pero si ustedes van a la escritura, ustedes pueden ver que el rey Saúl estaba completamente seguro de que había hecho lo correcto. Cuando Samuel, el profeta, le dice que ha sido desechado como rey, o sea, Saúl nunca lo aceptó. Porque Saúl estaba seguro de que él había hecho lo correcto. Y él decía, pero ¿por qué me están desechando? ¿Qué hice mal? Yo solamente hice lo que tú me dijiste. Y Samuel decía, no, Señor, yo no te dije eso. Entonces, ¿cuál era el problema? Que cada uno tenía, digamos, una interpretación distinta. Es obvio que la interpretación de Samuel era la correcta. Pero Saúl defendía su postura. Entonces, eso es un ejemplo de lo que sería el Urim y el Tumim. Revelación, conocimiento y la interpretación. Entonces, hoy en día, todos tenemos a la mano la revelación. Pero la forma como lo interpretamos puede ser muy, muy distinta. O sea, hablar incluso a veces de un mandamiento. Un mandamiento, o sea, así como guardar el Shabbat. ¿Cómo se guarda el Shabbat? Uy, hermano. Hay tantas formas de entenderlo, hay tantas interpretaciones. La revelación ahí está. Pero unos interpretan de una forma, otros interpretan de otra. Entonces, eso es como funcionaba más o menos el Urim y el Tumim. Ahora, bueno, vamos a regresar al tema porque si no nos vamos para otra parte. Entonces, el olivo, que decíamos, puede representar a una persona y nos metíamos en el término del fruto, de que todos debemos de dar fruto. Y si nosotros nos hiciéramos la pregunta, ¿cuánto tiempo le debe de tomar a un creyente empezar a producir fruto? Pero está la otra pregunta, ¿y qué es el fruto? ¿De qué estamos hablando? ¿Verdad? ¿Cuál sería ese fruto? ¿Qué es lo que se espera de un nuevo creyente? Igual ahí vamos a tener distintas interpretaciones, pero podemos hablar de un cambio, ¿no? Sin ser específicos, podemos hablar de un cambio significativo. El olivo tardaba 10 años en empezar a producir fruto. A veces nosotros queremos que una persona cambie así. ¿No les ha pasado? Queremos que cambie bien rápido. Oye, es que, hombre, esta persona, le he estado hablando de la palabra de Dios y le hablo de Dios y ya tengo bastante tiempo hablándole y diciéndole y orando por él y todo, y nomás no pasa nada. Bueno, a veces se toma tiempo. O sea, realmente nosotros
porque son temas que nos están ocultos. O sea, ¿quién realmente va a ser redimido o salvo, como decimos, ¿no? ¿Quién sí, quién no? Eso nada más el Eterno lo sabe, porque la salvación pertenece al Eterno y a quien Él se la quiera dar, pero nosotros no sabemos. Para nosotros sería muy cómodo el poder ver, el poder darnos cuenta y decir, mira, allá va uno, trae la señal o el letrero, lo que sea, ¿no? Ahí va uno, persíguelo, es mío. Pero no sabemos. Por eso nosotros recibimos la orden de hablarle a todas las personas. Por eso el Mashiach dijo, vayan y prediquen a todo el mundo, a toda criatura. Porque nosotros no sabemos quién sí, quién no. Ahora, ¿cuánto tiempo va a llevar? Eso tampoco lo sabemos. Nosotros tenemos una tarea por delante, que es, sí, testificar, predicar, cumplir con lo que tenemos que hacer. La otra parte la hace el Eterno. Y a veces no la va a hacer con nosotros o a través de nosotros, la va a hacer con otras personas. Mire, en mi caso, a mí mi mamá me llevó a la iglesia desde pequeño. Pero como a muchos niños, pues me llevaba. No era que yo quisiera ir, me llevaba, pues tenía que ir. Pero llegué por ahí de los 10, 11 años, y como a esa edad yo dije, ya no voy. Y ya no me pudo llevar, y ya no fui. Y desde ahí yo agarré ya otras mañas, otros caminos. ¿Sí? Y luego sabe que por ahí ¿qué tendría yo? Unos 14, quizás unos 14 años. Y un día tocaron ahí a la puerta de la casa. Y abrí yo y dije, los testigos de seguro. No, pero no eran los testigos. Entonces era una muchacha, una misionera norteamericana, y acompañada con un joven mexicano. Y ellos estaban ahí testificando, ¿no?, en el vecindario. Eran de una iglesia que estaba cerca de casa. Y lo que ellos me dijeron ese día, lo que la muchacha me dijo, ella hablaba y el muchacho traducía. Pero lo que ellos me dijeron, ¿saben qué? Me tocó, ¿verdad? Me movió. Y más que nada fue como que la actitud, el rostro de aquella muchacha. Ella hablaba con una convicción y además tenía una sonrisa en su rostro, reflejaba como que mucha paz. No sé, yo me quedé así como, me impresionó mucho. Y además fue como que mi primera experiencia de saber de que alguien viniera desde tan lejos para hablar conmigo. Porque no recuerdo de dónde era ella, pero se presentó y me dijo de dónde venía. Entonces, una de las cosas que yo pensé fue, ¿cómo viene esta persona desde tan lejos para hablarme? Entonces consideré que debía ser algo importante. Y bueno, platicamos un rato, oraron por mí, se fueron y no los volví a ver. No los volví a ver yo a ellos. Pero lo que ellos compartieron conmigo sí tuvo como que, digamos, una respuesta. En esos días, que eran días del verano, y pues la mayoría de las iglesias hacían escuelas de verano. Mi mamá, también ella llevaba a cabo unas escuelas de verano en una misión a donde ella iba, en una colonia por acá, que es, ¿cómo se llama? Satélite, gracias, pone Satélite. Y mi mamá iba a aquella colonia
Y vieran, a mí yo la veía cómo mi mamá se preparaba y se esforzaba y hacía todo ese trabajo, pero lo estaba haciendo sola. Lo estaba haciendo sola, a pesar de que mi mamá pertenecía a una iglesia muy grande, que no voy a decir cuál era, ¿verdad? Pero está allá en el centro. Y mi mamá pertenecía a una iglesia muy grande, pero no la apoyaban. En ese tiempo mi hermana Leida estaba, yo creo que ya en el seminario, o no estaba aquí en la ciudad, algo. Y entonces mamá estaba sola. Y no sé, o sea, sentí yo así algo como que. Y le dije, mamá, pues si quieres te ayudo con esto que andas haciendo. Y le empecé a ayudar ahí con alguna de las cosas. Y entonces mamá se atrevió, ¿verdad?, a decirme, hijo, pues sabías de ir conmigo y dar tú una clase. Y yo, pues, ¿cómo yo voy a dar una clase? Yo andaba bien mal, bien torcido. Pero mire, fue tal el impacto de aquella misionera que terminé yendo con mi mamá a esas escuelas de verano, a ayudarla allá en la colonia San Pedro. Y terminé dando una clase a niños. Que ni yo me la creía que anduviera yo haciendo eso. Pero bueno, nada más fue ese verano. No, ya, no más. Seguí con mi mal camino, mi mamá siempre orando por mí, dándome testimonio, etc. Pero todavía habrían de pasar aproximadamente 10 años más hasta que por fin este servidor cayó de rodillas. Pero pasó tiempo, son muchos años, y distintos testimonios y distintas personas hablándome, diciendo, hasta que finalmente el Eterno hizo lo que tenía que hacer. Así es el olivo, ¿no? Así es el árbol del olivo, tarda en dar fruto. Pero una vez que empieza a dar fruto, no lo puedes parar. ¿Sí? Entonces, eso es lo maravilloso. Además, el árbol del olivo es considerado en las Escrituras como un testigo. O sea, el olivo en las Escrituras se dice, la profecía de los dos olivos, que estos son los dos testigos que están delante del Eterno. En ese sentido, el olivo es considerado el árbol del testimonio. Entonces, esto es muy importante. Ahora, obtener el aceite. Obtener el aceite, hermanos, requería un proceso. O sea, no es tan fácil. Este proceso es un proceso elaborado, lo era en aquel tiempo y lo sigue siendo aún hoy en día, aún con las tecnologías, pero sigue siendo un proceso elaborado. De hecho, esa imagen que puse ahí la agarré de un video que está en YouTube. Hay tutoriales hoy en día de cómo elaborar aceite de oliva, así como casero, ¿verdad? Manual. Entonces tú puedes ahí ver tutoriales. Entonces sigue siendo un proceso elaborado, sigue siendo un proceso no tan fácil. Se requiere trabajo, se requiere esfuerzo, se requiere compromiso, se requiere dedicación, por supuesto se requiere tiempo para poder obtener el aceite. ¿Se acuerdan ustedes cuando hablamos de la festividad de Hanukkah? Y ahí incluso se habla de cierto tiempo que tomaba el poder elaborar el aceite. ¿Se acuerdan cuánto era? 8 días, ¿verdad? Por lo menos 8 días, y eso echándole ganas. O sea, poniendo todo el empeño, ¿no? 8 días, por lo menos, para obtener. Y eso porque estamos hablando de que el pueblo de Israel pues, ya estaba bien entrenado en esta tarea. O sea, para ellos ya era, digamos, algo habitual el estar obteniendo el aceite que se requería para la menorá. Entonces, obtener el aceite
se requiere compromiso, trabajo, todo esto. No es tarea sencilla. Entonces vemos que lo que el Eterno le estaba pidiendo a su pueblo como una ofrenda de carácter obligatorio y permanente era algo que iba a demandar constante esfuerzo, constante disciplina, trabajo, compromiso, dedicación, etc. Entonces vamos a la siguiente. Este mandamiento, porque ya dijimos que es un mandamiento, incluso dice ordenarás. Entonces, este mandamiento, hermanos, de aportar el aceite es, dice ahí, de carácter perpetuo. ¿Sí? La Torah dice por todas tus generaciones. Entonces, eso ya nos incluye también a nosotros. Es decir, que usted y yo tenemos el compromiso, si realmente estamos convencidos que somos parte del pueblo elegido, tenemos el compromiso de continuar haciendo esta aportación. Estamos obligados a seguir aportando aceite para la iluminación de la menorá. Porque así dice la bendita Torah. Por todas tus generaciones. Ahora, no hay templo, no hay menorá, pero eso no nos quita la obligación de cumplir con el mandamiento. Saben que a través de la historia, el pueblo de Israel, ellos han entendido todos los estatutos que son de carácter perpetuo, ellos los han tenido muy claros. Y lo que han hecho los israelitas o los judíos a través de la historia es encontrar la manera de cumplir con la ordenanza, aun cuando no se tengan los elementos necesarios. Ahorita ya viene la Santa Convocación de Pesaj y sabemos que la Santa Convocación de Pesaj es en su forma original. Para poder cumplir con Pesaj se requiere templo, se requiere sacerdocio. No hay templo y no hay sacerdotes, pero a poco por eso entonces ya no, pues si no hay eso, no lo hacemos. No, porque ahí dice que esa ordenanza es un estatuto perpetuo. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que encontrar la manera de seguir cumpliendo con el estatuto, aunque no haya templo y aunque no haya sacerdotes. Entonces celebramos Pesaj y lo hacemos como un memorial. Digo, los sabios a través de la historia han encontrado la manera de celebrarlo. Yo creo que mucho tuvo que ver esto de la destrucción del templo y la suspensión del culto, mucho tuvo que ver para que el Mashiach Yeshua le dijera a los discípulos cómo iban a ellos a celebrar Pesaj. Porque evidentemente el Mashiach sabía que en un futuro cercano, en aquel tiempo, no iban ya a contar con estos elementos, pero el Mashiach les dice: hagan esto en memoria de mí. Y el Mashiach les dice que lo van a tener que hacer hasta que Él regrese. Entonces, ahí tenemos una manera de seguir celebrando Pesaj sin los elementos indispensables o necesarios para hacerlo. Vemos también como el tema bueno, en la próxima porción vamos a hablar del tema del medio shekel que se tenía que pagar. Saben que hasta hoy día, en los tiempos modernos, se sigue pagando el medio shekel. El pueblo judío sigue haciendo esto. Entonces, ¿cómo? Porque encuentran la manera de sustituir. Decíamos que la Escritura habla de los sacrificios diarios. Los sacrificios diarios, esto vas a hacer de manera perpetua también por todas tus generaciones. Ya no hay templo, no hay sacerdotes, no hay manera de ofrecer sacrificios. ¿Cómo se ha sustituido eso? Con los rezos diarios.
Entonces decíamos que el shaharit, el minjá, estos rezos diarios son el sustituto de los sacrificios diarios continuos en el templo. O sea, acá estamos hablando de un estatuto perpetuo que tenemos que ver, bueno, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Cómo adaptamos esta ofrenda? Si no hay una menorá para la cual tengo que aportar aceite, entonces, ¿cómo lo cumplo? Bueno, ahorita lo vamos a ver. Pero por lo pronto vemos que esto es perpetuo. El propósito del aceite que se estaba pidiendo era mantener encendida la menorá. En otras palabras, el aceite que los hijos de Israel iban a aportar, iban a ofrendar de una manera obligatoria, iba a servir para mantener el santuario iluminado. Porque ya vimos que el Mizcán, el santuario, era una especie de carpa donde si la menorá se apagaba, hermano, pues quedaba totalmente oscuras. La menorá alumbraba todo el santuario. Y es muy interesante que el Eterno haya dicho que el aceite para mantener iluminado el santuario tenía que venir de cada uno de los hijos de Israel. Ellos tenían que aportar su porción de aceite y no debía de faltar. Entonces, ese era el propósito: mantener el santuario iluminado. Será una gran responsabilidad, ¿no creen? Saber que mi aportación, saber que mi ofrenda está manteniendo encendida la menorá era un tremendo compromiso. Pensar que si yo suspendía mi aportación, eso iba a afectar la iluminación de la menorá, del candelabro sagrado. Oiga, eso de veras que pesa. El Eterno quiso precisamente que los hijos de Israel sintieran esa presión, sintieran ese compromiso. Ahora, vámonos ya hacia las conclusiones. Vamos a aterrizar esto. Vamos a ver cómo podemos aplicar. Vamos a la parte del dominio, ¿verdad? De la interpretación. Y entendiendo que esto se puede interpretar de distintas formas. Pero una manera en que podemos entender esto es la siguiente: el aceite, ya que hoy tengo que seguir aportando esta ofrenda, hoy tengo que seguir yo presentando mi ofrenda de aceite. Entonces, ¿qué es el aceite hoy en día? Una forma de entenderlo, hermano, es que el aceite de oliva hoy es el fruto espiritual. El fruto espiritual en nuestras vidas. Y ya dijimos que hay distintas formas de interpretarlo, pero hay un pasaje en las Escrituras. Hay un texto en las Escrituras que nos señala acerca del fruto. Porque si decimos fruto espiritual, bueno, la Escritura dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, benignidad, mansedumbre, templanza. Y contra estas cosas no hay ley. El fruto del Espíritu. Y visto así, entonces, yo tengo que ofrendar, yo tengo que presentar mi aportación de amor, de gozo, de paz, etc. Y todo esto que vemos ahí en las Escrituras, podemos estar hablando, hermanos, de
de actitudes. O sea, a mí me gusta presentar esto como actitud, no como un sentimiento, sino como una actitud. Porque realmente, como decía un predicador, lo escuché hace muchos años decir, y esto tocó de verdad mi corazón, él decía: tú no puedes cambiar al mundo, tú no puedes cambiar a las personas, tú no puedes cambiar el entorno que te rodea, tú no puedes cambiar las circunstancias en las que estás viviendo, pero lo que sí puedes cambiar es tu actitud. Y sabe que lo maravilloso es que cuando tu actitud cambia, todo cambia. Todo cambia, ves las cosas diferentes. Una persona con una actitud negativa, una persona de estas que dicen: es que a mí todo me sale mal, porque hay gente así. Oye, ¿cómo te va? Pues mal, hermano, a mí siempre me va mal, a mí todo me sale mal. Mira, ayer me pasó esto y esto. Entonces siempre están llenos de tragedias en sus vidas. Quizás lo que necesitas es cambiar tu actitud. Y si dejas de ver las cosas malas así como malas y las ves de manera distinta, tu mundo habrá cambiado. O sea, la actitud es la que tiene que cambiar. Y esas actitudes que forman el fruto del Espíritu son también como virtudes. Son actitudes que van a impactar a cualquiera. Porque va a haber personas que te observen y que se den cuenta que tu entorno, que tus circunstancias no son las idóneas. Y sin embargo, ellos te ven con buena actitud. Ellos dicen: mira, esta persona, a pesar de que le está pasando esto y le está pasando aquello, refleja amor, refleja paz. Mira, se ve contento. Eso de verdad impacta. Entonces, una buena actitud. Y eso es nuestra ofrenda. Eso es nuestro aceite, porque las actitudes finalmente son decisiones. O sea, tú decides tener esa actitud. O sea, tú no permites que el entorno te afecte. Si es para bien, pues excelente, pero si es para mal, no me afecta. Yo decido estar contento, yo decido ser feliz, yo decido amar, yo decido tener paz, yo decido tener el control de mis emociones. Y eso es actitud. Una actitud correcta, el fruto del Espíritu, mi ofrenda que debo de presentar. El aceite, en ese sentido, entonces, también podemos decir que son nuestras buenas acciones, lo que yo tengo que aportar. Entonces, hoy literalmente no tengo que ir a buscar el árbol del olivo, no tengo que ir a recolectar las olivas, no tengo que buscar una prensa o machacar las olivas con mis manos o mis pies. No tengo que hacer eso, pero sí hay cosas que debo hacer. Sí hay buenas acciones que tengo que llevar a cabo. Sí hay tareas diarias con las que debo de cumplir. ¿Han escuchado aquello de la buena obra del día? ¿Sí? ¿Han escuchado personas decir: oye, ya hice mi buena obra del día? Bien, decía un presentador de televisión: pues con qué poco sol te salen ronchas, ¿no? Te conformas con muy poquito. Una buena obra, ya la hice, ya cumplí, ya esto, no necesito más. Cuando las Escrituras hablan de buenas obras, lo hace así, en plural.
para que vean vuestras buenas obras, dijo el Mashiach. Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nuestras buenas obras tienen un impacto en el mundo espiritual. Nuestras buenas obras trascienden el mundo físico. Nuestras buenas obras tocan corazones de personas. Nuestras buenas obras producen fruto, producen cambio. Les hablaba del testimonio de aquella muchacha norteamericana que vino, que hizo un viaje desde bien lejos para ir y tocar mi puerta y darme un testimonio. Y eso produjo un fruto en mí, que en ese momento quizás no fue permanente, pero finalmente hubo un fruto, hubo un impacto. Porque eso es lo que hacen las buenas obras. Tocan a las personas y las hacen cambiar. Cuando tú estás llevando a cabo buenas obras, hermano, es probable que ni siquiera te des cuenta de cuántas personas o cuántos corazones estás tocando. Pero esto es algo contagioso. Entonces, de ahí que decimos que el aceite son nuestras buenas acciones. Y sobre eso la Escritura dice que no nos cansemos de hacer el bien. O sea, no te conformes con una buena obra al día, ¿no? Sino no te canses de hacer el bien. Haz todo lo que te venga a las manos, ¿verdad? Dice también la Escritura, todo lo que te venga a tus manos para hacer, hazlo según tus fuerzas. ¿Sí? Completa la Escritura, según tus fuerzas. No estás obligado a hacer tampoco demasiado, pero todo lo que te venga a la mano para hacer, todo lo que el Eterno te ponga por delante, hazlo. Cuando estamos hablando de buenas acciones, hazlo según tus fuerzas, según tu capacidad, según tu tiempo también, pero hazlo. Esa es nuestra ofrenda, eso es nuestro aceite. Una vida de buenas obras, una vida de buenas acciones. El aceite hoy es nuestro testimonio. Porque vea que allá decía la Torá que el aceite iba a ser usado como combustible para encender la menorá, para encender el candelabro de oro, iluminar. Hermano, cuando entendemos esto y nos damos cuenta que nuestro testimonio finalmente es lo que va a hacer que las personas crean o rechacen al Eterno, estamos hablando de un tremendo compromiso, estamos hablando de una tremenda responsabilidad. Mantener un testimonio bueno es muy importante. No podemos decir acá excelente, porque es obvio que siempre habrá personas que no tengan un buen testimonio de nosotros. Por eso está escrito que en lo que dependa de nosotros, fíjense bien, en lo que dependa de nosotros tenemos que estar bien con todo el mundo. Pero ahí se abre como que una posibilidad, ¿no? Y el Mashiach lo dijo. Cierta ocasión, nuestro santo maestro de justicia dijo, vino Juan, hablando de Yohanan el Inmersor, de Juan el Bautista, dice, vino Juan, que era un hombre apartado, que no le gustaba convivir, solitario, se la pasaba ya en el desierto, comía cosas raras, se vestía raro, era un poquito antisocial, hasta de pronto agresivo, y le cayó mal a mucha gente y hablaron mal de él mucha gente. Y decía el Mashiach, vengo yo,
Y yo sí me junto con la gente, yo, con todos, bien, pecadores y no pecadores. Y yo soy más sociable, digamos todo lo contrario a Juan. Y ándale, de mí también hablan. Y también le caigo mal a mucha gente. Entonces, ¿qué quería decir con esto, Su Majestad? Lo entendemos, ¿verdad? A la gente nunca le vas a dar gusto. O sea, tampoco puedes vivir tu vida en base a darle gusto a los demás, porque nunca lo vas a lograr. Pero en lo que dependa de ti, tú trata de llevarte bien con todos. Pero cuando ya no dependa de ti, ni te preocupes, hermano. Ni te preocupes por eso, porque cada quien vamos a dar cuentas un día. Pero si nuestra ofrenda es mi aceite, mi ofrenda de aceite es mi buen testimonio, yo tengo que esforzarme para guardar un buen testimonio. No perfecto, pero un buen testimonio. No dar lugar a que las personas hablen mal del Eterno por causa mía. No ser causa de tropiezo para otros. Si mi testimonio tiene que servir para atraer personas, no para alejarlas del Eterno y de su palabra. Pues esa es mi ofrenda de aceite. Y resumiendo todo esto, el aceite es nuestra obediencia. Mi ofrenda de aceite es mi obediencia. Una ofrenda de carácter obligatorio y permanente. Yo tengo que obedecer continuamente. Esto no se trata de obedecer por un tiempecito y luego dejo de obedecer y luego vuelvo a obedecer y así. No. Mi obediencia tiene que ser constante, tiene que ser continua. Esto no está sujeto a discusión. Como dice una hermana muy querida que mandamos un saludo, esto no es negociable. La obediencia no es negociable. Si el Eterno no te pregunta si quieres o no quieres, debemos obedecer. Miren que Moisés quiso negociar, Moisés en su momento quiso negociar. ¿Se acuerdan las famosas excusas de Moisés? Él quiso negociar. La obediencia no es negociable. Y dicen algunos comentaristas que Moisés debió de haber sido el sumo sacerdote, pero se la perdió por haber negociado, por haber querido negociar. Puede ser. Otro que quiso negociar fue Jonás. También quiso negociar. La obediencia no es negociable. Hoy en día hay miles de millones de personas que creen que se puede negociar la obediencia. Miles de millones de personas que dicen creer en la palabra, pero están negociando la obediencia. Piensan que se puede negociar el Shabbat. Piensan que se puede negociar las santas convocaciones. Piensan que se puede negociar incluso la escritura, diciendo el antiguo pacto es negociable. Nuestra teología es neotestamentaria y creen que se puede negociar eso. La obediencia no es negociable. Nuestra ofrenda, nuestro aceite que el Eterno demanda para mantener encendida las luminarias del santuario, es decir, para que la presencia divina tenga fuerza en este mundo, alumbre, ilumine, hermano, eso depende de qué? De nuestra obediencia. ¿Por qué estamos hoy viviendo en un mundo sumido en tinieblas? Es bien simple. Porque hay
mucha desobediencia. Así de fácil. Y cuando la desobediencia se manifiesta y cuando las tinieblas nos envuelven, pues ya la opción que queda es la justicia. Es la justicia del Eterno. Lo que veíamos allá en Brasil, ¿verdad? Que compartió, hermano, usted lo compartió. Oiga, qué respuesta inmediata. O sea, hay cosas que el Eterno no va a pasar, a nadie se las va a pasar. La respuesta va a ser así, contundente, fuerte. Y así como el Eterno actúa contra una ciudad o actúa contra una nación entera, también actúa contra las personas en lo individual, cuando nosotros decidimos no obedecer. Esta es entonces la ofrenda del aceite. Ese es nuestro deber. Estamos obligados hoy a seguir aportando, a seguir presentando nuestra obediencia, a seguir presentando nuestra ofrenda, porque de eso, mis amados, depende que la gloria del Eterno se siga manifestando en este mundo. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, que el Eterno tenga misericordia de todos nosotros y que en estos tiempos, días que estamos viviendo difíciles, complicados, pues, como dijo el Rab Shaul, cada uno de nosotros mantenga encendida su lámpara, seamos como luminares en el mundo, porque así es como se ve, ¿verdad? Así como cuando vas por la carretera y se ve todo oscuro, pero empiezas a ver a lo lejos las lucecitas, hay una lucecita ahí, otra por allá, ya me lo llevo, ¿no? Al siguiente pueblo, a la siguiente ciudad, así, esas lucecitas aisladas que se ven, así somos nosotros. Así se ve el mundo hoy en día. Así es como el Eterno lo ve desde los altos cielos. Un mundo en general oscuro, pero hay luces brillando, una por aquí, otra más allá. Lo que tenemos que hacer es lograr más fuerza, unirnos para que la luz sea más potente. Bendiciones, mis amados hermanos, y sigamos adelante con nuestra fe.